Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del programa de conferencias Materia Condensada, un universo en tus manos, que organizamos desde la División de Física de la Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física, antes conocida como Jefes, que igual es más popular así. Por eso el ciclo también lo llamamos Universo Jefes. Bien, yo soy vocal de la Junta de esta división. Mi nombre es Hernán Míguez, yo soy profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia y Materiales de Sevilla. Y antes de centrarnos en nuestra ponencia y nuestra invitada de hoy, quería simplemente recordaros que aquellos que estéis interesados en un diploma de asistencia podéis solicitarlo en la dirección de email del Jefes, ¿vale? Que la tengo aquí anotada, jefes.rsef@gmail.com, ¿de acuerdo? Y asimismo recordaros que además de esta charla hay otra ya programada para el día 28 de abril, también muy interesante y que podéis consultar en la página web del Jefes si os interesa. Así que bueno, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Ana Díaz Rubio, la doctora Ana Díaz Rubio, que va a impartir la charla Materiales Artificiales Bidimensionales con propiedades ópticas a demanda. Ana estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, donde también realizó su máster, y obtuvo una beca para formación de personal investigador del Ministerio en 2011. Realizó una tesis en la temática de metamateriales acústicos y electromagnéticos, que defendió en 2015 en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la misma universidad, de la UPV, ¿no? Una peculiaridad que tiene nuestra ponente hoy es que es ingeniera de telecomunicaciones. Creo que es la primera que tenemos dando charlas aquí y además de demostrar que es una investigadora muy versátil y muy adaptable a temáticas diferentes, también muestra un poco que, bueno, en el ámbito de la materia condensada hay cabida para un espectro muy amplio, ¿no? de perfiles y, bueno, pues Ana es un ejemplo de una persona que ha aplicado sus conocimientos al ámbito de los materiales viniendo desde un sitio que no es tan común, ¿no? Normalmente encontramos físicos, químicos, ingenieros de materiales. En este caso es una ingeniería de telecomunicaciones y además hay una buena razón para ello. Ya lo veremos en la charla, ¿no? Bueno, Ana, después de hacer su doctorado, hizo una estancia postdoctoral de 6 meses en París y posteriormente un postdoc bastante más largo, de 5 años, en Aalto, en Finlandia, donde, bueno, pues, estuvo trabajando en estas mismas temáticas, ¿no? En el año 2021, Ana regresa a España con un muy prestigioso contrato del Ministerio, el contrato Beatriz Galindo, y comienza a trabajar en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Voy a dejaros ya con ella, pero antes simplemente deciros que Ana trabaja en un campo que es apasionante, que es el de los metamateriales electromagnéticos. Estos materiales han permitido una aproximación radicalmente nueva a la tecnología óptica. Pero no solo eso, sino que ha dado lugar a desarrollos de nuevos conceptos que en ocasiones veréis que rozan lo que hasta hace unos años llamábamos ciencia ficción. Así que bueno, sin más retraso ya, Ana, yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Os voy a pedir, por favor, que las preguntas las escribáis en el panel de preguntas y respuestas. Yo las iré leyendo cuando Ana haya terminado su conferencia. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por la introducción. Y bueno, como ya he dicho, hoy vamos a hablar de materiales artificiales, que también se conocen como metamateriales, y prestando especial atención a la versión bidimensional de estos materiales, las metasuperficies, ¿vale? Y en particular vamos a ver cómo estas estructuras nos permiten controlar la interacción con la luz, es decir, podemos controlar sus propiedades ópticas. Y, por supuesto, nos vamos a centrar en cómo utilizar esas propiedades ópticas para controlar la luz a nuestro antojo, digamos, ¿vale? Bien. Pues antes de empezar, voy a parar un segundo a reflexionar cómo desde siempre el ser humano ha tenido en su naturaleza siempre ha intentado controlar las ondas, bien sean ondas acústicas como el sonido o electromagnéticas como la luz. Y en este sentido, pues la comunidad científica siempre ha permitido o nos ha ido permitiendo ir desarrollando dispositivos que nos permiten manipular ondas. Pues bien, los materiales artificiales o los metamateriales
se pueden aplicar del mismo modo a muchos campos, como ya ha dicho Hernán, tenemos metamateriales electromagnéticos, acústicos, mecánicos. Pero hoy en particular, dado que esta charla está dentro de la división de física de materia condensada, vamos a focalizarnos en materiales artificiales para controlar las propiedades electromagnéticas y manipular la luz. Entonces, quizás uno de los ejemplos de dispositivo convencional más claro que nos permite manipular la luz es una lente óptica, como la que podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la transparencia. Todos nosotros tenemos contacto con estos dispositivos en nuestro día a día, desde las lentes que tenemos en las cámaras de nuestros dispositivos móviles a las lentes que muchos de nosotros usamos como las gafas, por ejemplo. Entonces, si volvemos, ¿no?, a nuestras clases incluso de bachillerato, el funcionamiento de estos dispositivos es muy sencillo y se puede explicar de manera muy sencilla usando una aproximación de rayos de la luz, y podemos ver o podemos entender que cuando la luz se incide sobre este dispositivo, la dirección de propagación de la luz va cambiando y cambia de manera diferente dependiendo del punto en el que incide. Y esto hace que un frente de ondas que ilumina la lente por un lado, al otro lado de la lente converja, debido a la forma que tiene la lente, en un punto focal o una imagen, ¿vale? Una manera alternativa de explicar el funcionamiento de este dispositivo tan convencional, tan simple, pero tan versátil también a la vez, es entenderlo como la modificación que hace del frente de ondas. O sea, como hemos dicho, si tenemos, por ejemplo, una onda que se propaga en la dirección que marcan las líneas, las flechas negras, tiene un frente de onda que viene determinado por lo que aquí represento como esas líneas rojas, que serían los máximos y los mínimos de esa onda que se propaga, pues por la forma que tiene, la lente introduce diferentes retardos en ese frente de ondas. Por la parte más gruesa, el frente de ondas va a estar más retardado, y por el contrario, en la parte más finita, en la parte de los extremos, voy a poner aquí el puntero láser, el frente de ondas se retarda menos. O sea, y eso al final hace que exista una curvatura al otro lado de ese frente de ondas, y del mismo modo podemos tener pues, focalización como teníamos con la otra explicación, ¿vale? Esto es, digamos, que el caso contrario de lo que pasa cuando tú tiras una piedra al agua, ¿no?, que generas un frente de ondas que diverge, pues aquí estamos generando un frente de ondas que converge. Pues estos dispositivos, pese a ser comerciales, son caros y son sensibles de fabricar. Sobre todo porque, dado que no podemos controlar las propiedades del material, nosotros fabricaremos con un cristal con unas determinadas propiedades, un índice de refracción, lo que tenemos que hacer es, de manera muy precisa, controlar el perfil que tiene esa lente convergente, ¿vale? Y todo esto viene porque solo podemos controlar el perfil, no podemos controlar las propiedades del material. Pero claro, ¿qué ocurriría si yo, en vez de centrarme solo en controlar las propiedades geométricas del dispositivo, pudiera controlar realmente ese índice de refracción, esas propiedades ópticas del material? Yo podría definir o diseñar un material que fuera capaz de retardar el frente de ondas mucho en el centro, que lo retardara menos en los extremos, y conseguir exactamente el mismo funcionamiento que con una lente convergente tradicional. Entonces, la cuestión es cómo modificar, o la gran pregunta es cómo modificar esas propiedades ópticas del material. Y para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es intentar entender qué le da a un material sus propiedades electromagnéticas. O sea, porque nosotros vemos los materiales, ¿qué hace que un metal se comporte como un metal, un dieléctrico se comporte como un dieléctrico? Y para responder a esta pregunta tenemos que irnos a la estructura atómica de los materiales, es decir, los átomos o moléculas que lo componen y la distribución, esa red que hay entre ellos, es lo que le dan las propiedades.
Entonces, la respuesta está clarísima. Si quiero controlar las propiedades de un material, tengo que controlar sus átomos y su distribución, ¿no? Y claro, ahora estaréis pensando, ya, pero Ana, no es muy práctico, ¿no?, a intentar controlar los átomos o la distribución a nivel atómico. Pero la cuestión ¿es necesario? Si pensamos, los materiales, al fin y al cabo, para nosotros son homogéneos, pero no dejan de están hechos por pequeños trozos, esos átomos son partículas elementales. Entonces, para ver si tenemos que irnos a nivel atómico, podemos construir algo más grande, tenemos que atender o tenemos que entender cuáles son los parámetros fundamentales de una onda. Entonces, así un poco de manera esquemática, el perfil típico de una onda, en el que podemos ver sus máximos y sus mínimos, pero a la hora de diseñar metamateriales, lo que a nosotros nos importa es la longitud de onda, ¿vale? Entonces, nosotros vemos un material, por ejemplo, el oro en este caso, como un material homogéneo, porque la longitud de onda del visible es mucho más grande que esos átomos que componen el material. Pues yo, a la hora de diseñar mis materiales, tengo que hacer lo mismo. Tengo que definir unas unidades elementales, mis metaátomos, que van a ser pequeños en comparación con la longitud de onda, ¿vale? Y esto es un término muy interesante porque todo es escalable. Yo puedo trabajar a frecuencias visibles con luz, con elementos muy pequeños, pero, por ejemplo, si necesito aplicaciones, por ejemplo, de frecuencias más bajas, de radiofrecuencias, puedo escalarlo y trabajar de manera más cómoda con metaátomos más grandes porque mi longitud de onda es mucho más grande. Entonces, este concepto, la verdad que es muy general y por eso también aplica a diferentes ramas de la física. Entonces, dicho esto, lo que necesitamos son elementos pequeños que yo pueda colocar en un array, del mismo modo que los átomos se ordenan atómicamente en los materiales naturales, pues yo voy a ordenar mis metaátomos y, como aparte tengo control sobre ellos porque los fabrico yo, los diseño yo, me puedo permitir el lujo de darle las propiedades que yo quiera. Entonces, con este concepto de los materiales artificiales, sí que podemos definir una forma arbitraria, por ejemplo, un rectángulo, y hacer una lente que focalice, ¿vale? Puedo hacerlos más compactos que las lentes y puedo cambiarles la forma, hacerlos que se adapten a las superficies. Puedo hacer muchas cosas porque ya no estoy limitada por las propiedades de los materiales que hay en la naturaleza. ¿Vale? Pues este es la idea, el concepto detrás de los metamateriales. Es decir, son distribuciones de elementos muy pequeños comparados con la longitud de onda. No tiene por qué ser pequeños en términos relativos, pero sí pequeños comparados con la longitud de onda. Y esos elementos pueden ser muy diversos. Pueden ser, por ejemplo, elementos pasivos, pueden tener componentes electrónicos, pueden tener elementos no lineales, activos, o incluso en una visión un poco quizás más futurista, pero quién sabe, quizás el día de mañana llegará, pueden incluso contener capacidad de procesar información. O sea, pueden ser realmente materiales cognitivos, materiales inteligentes, capaces de adaptarse al entorno, ¿vale? Entonces, esto es un poco la ruta hacia dónde podemos ir con los metamateriales. Pero vamos a poner, ¿no?, las cosas, ahora todo esto son ideas conceptuales y un poco abstractas. Vamos a focalizarnos ahora en un ejemplo en concreto, un ejemplo que fue de los primeros ejemplos que se estudió en la investigación de los metamateriales y que es muy, muy visual. Todos sabemos lo que pasa, cómo funciona el fenómeno de refracción. En la fotografía vemos un ejemplo, tenemos un vaso con un líquido y metemos una pajita. Dependiendo de las propiedades que tenga el líquido, de su índice, si es agua, si es aceite, visualmente yo voy a ver como que mi pajita se dobla en otra dirección. Esto es lo que se conoce como la ley de Snell, que todos conocemos, que básicamente nos da la relación que existe entre las propiedades de los dos medios, el medio de arriba y el medio de abajo, y los ángulos, tanto el ángulo de incidencia como el ángulo refractado.
Bien, yo ahora os hago una pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, ya he entendido cómo funciona el sistema, pero ahora quiero controlarlo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir un material que me permita tener refracción negativa? ¿Vale? Entonces, volviendo al mismo ejemplo, yo sé un ángulo de incidencia de mi onda y quiero que en vez de refractarse de manera ordinaria, como lo haría en un material como por ejemplo el agua, yo quiero conseguir que se refracte de esta manera. ¿Vale? Pues atendiendo a la ley de Snell, lo único que tengo que hacer, es conseguir un índice de refracción negativo. Entonces, vamos a ver si es posible conseguir esos materiales o si necesitamos aplicar pues, conceptos de materiales artificiales. Para hacer este estudio vamos a intentar clasificar los materiales atendiendo a su permitividad y su permeabilidad. De esta manera tendremos una clasificación completa de lo que es el índice de refracción, que es el parámetro que queremos controlar en este caso. ¿Vale? Entonces, si yo me sitúo en este cuadrante, donde tengo permitividad y permeabilidad positiva, me puedo encontrar con materiales ordinarios y convencionales, como por ejemplo los dieléctricos. Los dieléctricos son como el caso del agua que hemos visto antes, que nos permiten la propagación de la onda en el material y nos generarían, por continuidad de las componentes transversales del campo, de los campos electromagnéticos en la superficie, un cambio en la dirección de propagación. ¿Vale? Estos materiales, pues bueno, si yo necesitara esto, no necesitaría los metamateriales. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo la permeabilidad positiva, pero quiero la permitividad positiva? Bien, este tipo de materiales, son materiales que se llaman eléctricamente negativos, no permiten la propagación, como por ejemplo, o sea, la onda no puede propagarse dentro del medio, sería totalmente reflejada. Un ejemplo de estos es el plasma, pero yo también puedo conseguir la misma respuesta con un material artificial, por ejemplo, de este tipo. Estos son hilos metálicos que se orientan en la misma dirección que el campo eléctrico y consiguen, por un fenómeno resonante, consiguen el tener la permitividad negativa. ¿Vale? Entonces, en este cuadrante, bien, tengo materiales, tengo opciones que no me hacen falta los materiales artificiales, pero también tengo la capacidad de fabricar esos materiales con epsilon negativa usando materiales artificiales, con la única restricción que la separación entre ellos y esas dimensiones van a ser pequeñitas con la longitud, comparadas con la longitud de onda. ¿Vale? Del mismo modo, me puedo ir al cuadrante que hay aquí en la diagonal, en el cual voy a tener permeabilidad negativa y permitividad positiva. Estos materiales se les conoce como materiales negativos magnéticos. ¿Vale? Ejemplos son pues, los materiales, por ejemplo, las ferritas. Como pasaba en el caso anterior, como solo uno de los dos parámetros, epsilon o mu, son negativos, el índice de refracción es un número imaginario, lo que significa que no hay propagación en ese medio y solo hay reflexión. También, como en el caso que ocurre con los materiales eléctricamente negativos, aunque tengo materiales en la naturaleza que me dan esta funcionalidad, yo también puedo de manera artificial generar una respuesta semejante a la de los materiales naturales, usando, por ejemplo, una distribución de anillos. Estos anillos se orientan de tal manera que el campo eléctrico induce unas corrientes que circulan a través de estos anillos y esa circulación de corrientes genera un momento magnético que se puede interpretar como una permeabilidad efectiva. Entonces, de manera efectiva, es como si fuera un material con respuesta magnética negativa, ¿vale? Pero nosotros estábamos interesados en tener epsilon y mu negativos, los dos, para que haya propagación en el medio, pero que su índice sea negativo. Pues bien, esas propiedades no las puedo encontrar en la naturaleza y no las puedo controlar a priori como yo quiera. Pero lo que sí que puedo hacer es unir los dos conceptos de materiales artificiales de antes, el concepto de materiales
los hilos que me producían esa respuesta negativa de la épsilon y los discos que me producen esa respuesta negativa de la permeabilidad y hacerme un material artificial que combine los dos fenómenos a la vez. Y de esta manera, tan sencilla a priori, puedo conseguir ese material, ¿vale? O sea que tendría esas propiedades, que la luz que se refracte dentro del material lo haría con un índice, o sea, en la dirección opuesta a lo que lo haría de manera, a que lo haría en un material natural, por ejemplo. Pues bien, todo este estudio de las propiedades fundamentales que nos pueden dar los materiales artificiales ha sido una revolución en muchos campos tecnológicos. Y me vais a permitir ahora unos segundos para presentaros a dos personas que son pioneros de este campo en dos momentos temporales muy diferentes. Primero, Víctor Veselago es un profesor ruso que hizo un paper teórico sobre qué propiedades hipotéticamente tendría un material con epsilon y mu negativa. Y más de 30 años después, John Pendry fue capaz de llevar a cabo esa implementación, ¿no? Y esto me parece como un ejemplo muy bonito también para hacer hincapié en la importancia que tiene la investigación fundamental y que aunque todos tenemos que estar focalizados en las aplicaciones, ese tipo de trabajos, aunque en su momento no recibieron la atención a lo mejor que hoy esperaríamos que tuvieran, 50 años después de ese artículo ha sido una revolución y ese artículo tiene, la última vez que lo miré, como 13.000 citas y ha supuesto un cambio de paradigma total en cómo diseñar materiales no solo electromagnéticos, sino en muchas otras disciplinas. Y una de las cosas que ha comentado o que nacieron de esa libertad de controlar, la libertad de poder elegir las propiedades de los materiales que usamos en los diseños, fue abrir, por ejemplo, abrir una puerta a aplicaciones tan chulas como la invisibilidad. Generar un manto de invisibilidad, o sea, como la película de Harry Potter o como todos podemos imaginarnos, ¿no? O sea, la cantidad de aplicaciones que podría haber si tuviéramos un dispositivo que permitiera ocultar objetos, o sea, un avión que de repente, o sea, pudiera, activando ese dispositivo, desaparecer de manera completa. Entonces, este ha sido un campo de investigación que llamó mucho la atención, que recibió mucho esfuerzo por parte de la comunidad científica y que hoy vamos a ver un poquito cómo funciona y cómo se vincula con estos materiales artificiales. ¿Vale? Entonces, para entender qué es, o sea, cómo diseñar un manto de invisibilidad, lo primero que tenemos que entender es qué hace que algo sea visible. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos que entender que nuestros ojos, ¿no? son como pequeñas antenas, pequeños fotodetectores que captan la luz y eso es lo que nos hace percibir algo. O sea, de manera más específica, por ejemplo, imaginaros que tenemos una manzana y yo la veo con mis ojos, yo la estoy viendo porque una luz incide sobre ella, esa luz se difracta y mis ojos son capaces de capturar esa energía que les llega. ¿Vale? Entonces, para diseñar o la definición de un manto de invisibilidad es un dispositivo que yo voy a colocar alrededor del objeto que quiero ocultar y que me va a permitir que mis ojos interpreten como que ese objeto no está ahí. ¿Vale? Hay diferentes maneras de abordar el problema, pero la primera solución que se le dio al problema y una de las que más se ha trabajado es el campo de la transformación óptica. Entonces, por ejemplo, imaginaros ese plano que hay ahí, que es un plano cartesiano, en coordenadas cartesianas, y que tenéis esa línea amarilla representa un haz de luz, ¿vale? Yo ahora voy a hacer un agujero muy pequeñito en el plano.
¿vale? Es una perturbación muy pequeña de tal manera que no perturba a la propagación de la luz, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es expandir, voy a hacer grande ese pequeño agujerito y lo voy a hacer muy grande, muy grande, muy grande. De tal manera que podemos ver cómo esa perturbación curva el haz de luz. Genera un defecto en el centro y curva ese haz de luz. Pues la solución de cómo conseguir un manto de invisibilidad usando la transformación óptica es generar un material alrededor del objeto que yo quiero aislar, que en este caso es este cilindro, que es la misma deformación que yo generaba en lo que se llama el espacio virtual. Entonces yo definiría un material con unas propiedades que me generan la misma perturbación en el haz de luz que lo haría esa modificación del espacio virtual, ¿vale? Entonces lo que voy a tener es un material con unas propiedades electromagnéticas específicas que lo que me hacen es desviarme la luz de esta manera. Bien, si lo miramos como rayos, lo que va a pasar es que los rayos que entren dentro de ese dispositivo con esas propiedades electromagnéticas específicas, se van a ir curvando de una determinada manera, o sea, siguiendo un perfil muy parecido al que hemos visto antes en esas líneas cartesianas que se deformaban. Aquí os pongo simplemente, no para que os asustéis con las fórmulas, pero simplemente por curiosidad y para que veáis lo complejo que es ese material. Ese material hay que controlar la permitividad y la permeabilidad. Aparte tiene una respuesta anisotrópica, tengo que controlar las respuestas en la componente radial, en phi y en teta, las tres. Y además no es homogéneo, aunque aquí esté pintado todo del mismo color azulito, depende de la posición. Es decir, en este punto y en este punto va a ser diferente. Esto evidentemente es imposible de conseguir con materiales convencionales, ¿vale? Entonces, para conseguirlo, la primera demostración experimental que se hizo a frecuencias de gigahercios y con este tipo de material artificial. Usaron una pequeña simplificación de estas condiciones que os he puesto y básicamente implementaron estos tres parámetros, ¿vale? Dos de ellos eran constantes y uno variaba con el radio. Y la respuesta la consiguieron usando estos resonadores metálicos, ¿vale? Y ese fue el primer dispositivo de invisibilidad que se generó. Y era capaz de hacer o de imitar como que una onda se propagaba sin ningún tipo de perturbación por el objeto que se ponía en el centro, ¿vale? Pues bien, eso es lo que son los metamateriales. O sea, son materiales que, a diferencia de están a caballo, están en mitad justo de los materiales naturales que tienen distribuciones y tienen elementos atómicos muy, muy, muy pequeñitos, y los cristales que también hay en la naturaleza o que se pueden diseñar también de manera artificial. Pues los metamateriales están en medio. Son dispositivos o son materiales que se hace un diseño de esas celdas unidad, pero que se mantiene que sean más pequeñas que la longitud de onda. Entonces no aparecen fenómenos de difracción. Con lo que yo os he dicho ahora, parece que con los metamateriales podamos conseguir de todo, pero los metamateriales también tienen sus desventajas. Y una de las desventajas más grandes que tienen es que para conseguir esos fenómenos exóticos, en la mayoría de los casos se emplean fenómenos resonantes. Esos metaátomos resuenan, es decir, son capaces de interactuar de manera muy fuerte con la luz que les ilumina, ¿vale? Y eso, debido a que los materiales que los constituyen tienen pérdidas, aunque sean muy poquitas, pero siempre tienen pérdidas, hace que los metamateriales en general, al ser volumétricos y la onda se propague durante muchas longitudes de onda dentro de los metamateriales, tengan muchas pérdidas.
Y ese es uno de los grandes principales y una de las grandes desventajas de los metamateriales. Aparte de que son dispositivos resonantes y tienen anchos de banda muy pequeños, es decir, funcionan para una frecuencia en concreto, pero no te puedes desviar mucho de esa frecuencia porque dejan de funcionar. Aparte de ese ancho de banda pequeño, las pérdidas es un factor muy limitante. Pero la comunidad científica no deja de pensar. Entonces surgió una alternativa. ¿Por qué no conseguir lo mismo que con un material 3D, pero con un material 2D? Y ahí es cuando nacieron el concepto de metasuperficie, intentando llevar esa capacidad de diseño, esa libertad a la hora de elegir las propiedades y de aplicarlas a aplicaciones muy diversas, del caso 3D al caso 2D, en el cual teóricamente mi estructura va a ser muy pequeña, muy fina, tan fina que la puedo considerar como si fuera una capa 2D. Pues bien, las estructuras planas, o sea, tenemos estructuras planas que son naturales, cualquier superficie no deja de ser puede ser considerada como una superficie plana. Pero las estructuras planas que nos interesan a nosotros son estructuras que han sido diseñadas para controlar la interacción con la luz. Y en esta figura, que a mí me gusta mucho, se representan estructuras planas, artificiales, todas ellas, clasificadas dependiendo de cómo de pequeño es el periodo comparado con la longitud de onda. ¿Vale? Este eje de aquí, el eje horizontal, representa el periodo en comparación con la longitud de onda. Entonces, en esta clasificación tenemos estructuras que trabajan por debajo del límite de difracción, que no generan cambios en la dirección de propagación, pero que gracias a sus fenómenos resonantes pueden tener efectos también exóticos. Si veis aquí, las metasuperficies son solo una parte de todo este plano que representa las estructuras planas artificiales. De hecho, muchas de estas estructuras, en algunos artículos, si tenéis interés en leer, se pueden denominar como metasuperficies, pero muchas de ellas existían incluso antes de que se acuñara el término de metasuperficies. Además de estas metasuperficies que son homogéneas o que se llaman como homogéneas, porque su celda unidad es mucho más pequeñita que la longitud de onda, nos encontramos también con estructuras planas cuyo periodo es más grande o comparable con la longitud de onda y entonces entran fenómenos de difracción. Un ejemplo clarísimo que se usa un montón a nivel de laboratorio y en un montón de aplicaciones son las redes de difracción óptica, ¿vale? Y su análogo en metasuperficies, que es mucho más plano y mucho más compacto, pero que consigue la misma funcionalidad, redireccionar la luz en la dirección que yo quiero. Bien, pues después de esta clasificación o de esta presentación así un poco a lo bestia, ¿no?, de las metasuperficies, vamos a ver un poco por qué han despertado tanto interés y por qué hay tantos campos de aplicación para estos dispositivos. Con las metasuperficies podemos conseguir dispositivos, por ejemplo, como filtros. Yo puedo tener una metasuperficie que son estos cuadraditos, conceptualmente son cuadraditos, y yo ilumino con 3 frecuencias diferentes, puedo conseguir que una de ellas se transmita y las otras se reflejen. Es decir, que se comporte como un espejo selectivo. Dejo pasar una única frecuencia y el resto voy a ser un espejo. Puedo conseguir también lo contrario. Puedo conseguir, como en el ejemplo del centro, reflejar una única frecuencia y que para el resto de frecuencias sea totalmente transparente mi dispositivo. ¿Vale? Y puedo conseguir también efectos no lineales. Puedo conseguir transformar una frecuencia en otras frecuencias o absorber una frecuencia también, por ejemplo. Hay aplicaciones que en lo que interesa, por ejemplo, es controlar la polarización de la luz. Pues bien, las metasuperficies tienen mucho que ofrecer en ese sentido. Yo puedo hacer metasuperficies que roten la polarización en reflexión o en transmisión,
o que hagan de filtros selectivos dependiendo de la polarización que incida sobre la metasuperficie. Y también, como hemos dicho, pueden ser dispositivos que nos permitan conformar los frentes de onda. Es decir, por ejemplo, pasar de un frente de onda plano a un frente de onda para focalizar. Puedo focalizar en transmisión, puedo focalizar en reflexión o puedo conseguir, por ejemplo, aplicaciones tan chulas como los hologramas. ¿Vale? Pero vamos a ver algunos de estos ejemplos un poquito, los más sencillitos, pero un poquito más en particular para el que os quedéis con un poco de sabor de cómo realmente se diseñan o qué estrategias se siguen para implementar estos dispositivos, porque aquí todos son cuadraditos abstractos, pero en la vida real cada uno de esos metaátomos tiene una geometría muy concreta. Vamos a ponernos un ejemplo. Yo voy a definir una metasuperficie, que aquí está definida como esa línea gris oscura, y me voy a proponer redireccionar la energía que incide en esa dirección, en dirección perpendicular a la metasuperficie, por ejemplo, en esta otra dirección. ¿Vale? Pues para hacer eso, lo que tengo que hacer es aquí empezar a colocar elementos muy pequeñitos, ¿vale? De tal manera que cada uno de ellos me genere un pequeño desfase y así esta onda se gire, o sea, se refracte en la dirección que yo quiero. Y esto es, por ejemplo, lo que se consiguió en uno de los artículos más fundamentales en el campo de investigación de las metasuperficies, con lo que se llama las leyes de reflexión y de refracción generalizadas, que básicamente me vienen a decir que si yo controlo el desfase que introduzco en la superficie, voy a ser capaz de controlar la dirección de la onda que se propaga, ¿vale? Es cada uno de estos elementos aquí, como podéis ver aquí abajo, en el desfase que introduce un pequeño desfase y al final lo que se hace es que la suma de todos esos desfases me genere un frente de ondas en la dirección que yo quiero. A nivel formal, si recordáis de las transparencias anteriores, esto no deja de ser nada más que la ley de Snell más un término que me incluye ese desfase que me introduce la metasuperficie. Pues bien, este es el concepto fundamental detrás de aplicaciones como la focalización, las metalentes, que ahora se está invirtiendo mucho en desarrollar dispositivos ópticos en los que se incorporan metalentes o holografía, por ejemplo. Esta es una representación del mismo ejemplo que hemos visto antes y en esta representación estos pequeños metaátomos eran pequeñas partículas con forma de L. Dependiendo de la forma y la rotación de esas partículas, yo conseguí introducir un desfase u otro, con lo cual sí que tengo ese control. ¿Vale? Aquí podéis ver otro ejemplo en el cual han conseguido algo muy parecido, pero en reflexión. Esta metasuperficie es un plano metálico, un dieléctrico y luego unas partículas metálicas encima. Y cada una de estas partículas introduce un desfase correspondiente. Y al final lo que consigo es que una onda que incide de manera perpendicular se refleje en la dirección que yo quiero. Pues bien, esto podemos decir que fue la versión .1 de las metasuperficies de gradiente. Y digo versión .1 porque en estas primeras implementaciones se usaban metales y sobre todo para manipular la luz, que es lo que nosotros estamos interesados hoy, pues son poco eficientes. Introducían muchas pérdidas y, como hemos dicho antes, al ser fenómenos resonantes, pues magnifican las pérdidas. Entonces surgió como otra revolución dentro de este campo de investigación, que fueron las metasuperficies dieléctricas, 100% dieléctricas, ¿vale? ¿Y cómo se hacen? Pues se hacen, por ejemplo, con unos discos de un material que tenga un índice de refracción elevado, de manera que son capaces de confinar la luz y podemos controlar esa interacción de la partícula con la luz para conseguir, ¿qué es lo que busco? Pues si quiero controlar, por ejemplo, la transmisión, lo que voy a buscar es transmisión total y control de fase, ¿vale? El fenómeno para conseguir esto es juntar, por ejemplo, o controlar las resonancias que ocurren. Tengo que controlar las resonancias eléctricas y las resonancias magnéticas.
Es lo que se llama la condición de Kerkel. Cuando las tengo las dos juntitas, lo que consigo es transmisión total y control sobre la fase. ¿Vale? Pues ese es el principio de funcionamiento de las metalentes. Las metalentes, al final, lo que consiguen es, en una estructura súper compacta, nanométrica, controlar la luz, porque controlo el desfase que cada elemento me introduce. De la misma manera que en el ejemplo del principio, cuando se hablaba de yo voy a controlar el índice de refracción, aquí ya ni siquiera me hace falta controlar el índice de refracción. Voy a controlar una sola partícula. Y una sola partícula en esta dirección, una sola partícula en esta otra, en esta otra, en esta otra, en esta otra, me va a dar el comportamiento que yo requiero, que yo deseo para focalizar la luz. ¿Vale? Aquí podéis ver una imagen de una de estas metalentes, ¿vale? Como podéis ver, esos pequeños pilares dieléctricos, cómo se distribuyen y cómo tienen esta forma, pues, como... O sea, cada uno de estos desfases está colocado de manera específica para tener la funcionalidad que al final da esa focalización. ¿Pero qué gano? Aparte de que son mucho más compactas, puedo incluso mejorar las prestaciones de las lentes convencionales. Aquí tenéis una comparación en las figuras de arriba de una metalente en comparación con una lente comercial. ¿Vale? Y podemos ver que la focalización en el caso de la metalente, o sea, es más pequeña. ¿Vale? Estoy menos limitado que en los casos convencionales, porque cuando yo focalizo lo que quiero es que haya mucha energía en un punto muy pequeño. ¿Vale? Entonces, no solo son más compactas, sino que tienen ventajas. Y tienen ventajas porque también puedo conseguir funcionalidades que con una lente normal no puedo conseguir. Por ejemplo, puedo tener diferente control dependiendo de la polarización. Puedo simultáneamente decir que cada longitud de onda o que cada frecuencia se me focalice en un punto, en una dirección. Puedo hacer lo contrario, puedo conseguir lentes acromáticas, que todos ellos se focalicen en el mismo punto. O puedo incluso ponerlas en cascada, porque puedo hacerlas que tengan una funcionalidad a una frecuencia, transparente a otra, y poder apilarlas para conseguir una funcionalidad conjunta de todas ellas. Pues bien, eso en metalentes, pero del mismo modo se puede aplicar también a la holografía. Usando el mismo tipo de partículas, si yo las agrupo, las distribuyo de la manera adecuada, lo que puedo conseguir es, como se ha demostrado de manera experimental, poder hacer holografía con estructuras muy, muy, muy compactas. Y hay fenómenos mucho más exóticos. Por ejemplo, efectos no lineales, holografía no lineal. ¿Vale? O sea, en una holografía lineal yo lo que tendría es la misma respuesta independientemente de la polarización, pero aprovechando fenómenos no lineales puedo hacer que se proyecten, que haya hologramas de diferentes imágenes dependiendo la polarización. ¿Vale? Entonces puedo en una misma imagen, o sea, a una misma frecuencia, como enmascarar dos imágenes. O sea, tendré una con una polarización y otra con la otra. ¿Vale? Y también las metasuperficies pueden aplicarse a la aplicación estrella, ¿no? A ese interés que hay en ocultar cosas. Lo que pasa es que aquí se hace de una manera diferente. Aquí, en vez de gestionar un material que hay alrededor del objeto que yo quiero ocultar, lo que se puede hacer, por ejemplo, es yo defino una forma, ¿vale? O sea, aquí detrás de esta forma en blanco yo puedo poner lo que yo quiera, pero yo defino una especie como si fuera una cubierta, y esa cubierta lo que hace es que si yo coloco mis nanoantenas, mis nanopartículas alrededor, se comporte como si fuera una estructura totalmente plana. De manera que si yo observo desde arriba, no voy a ver esa perturbación de la superficie. Para mí me va a parecer como una estructura totalmente plana. ¿Vale? Y eso es lo que se llama, esto en realidad sí que es un manto, es como una superficie que envuelve el objeto que yo quiero ocultar. Pero las aplicaciones son súper diversas, porque aquí estamos hablando, vale, hemos hablado la mayoría del tiempo de controlar la propagación de la luz, pero es que hay aplicaciones en las que simplemente lo que necesito es magnificar la respuesta, por ejemplo, de ciertas partículas o de ciertas moléculas con la luz.
Y para eso necesito generar concentraciones de campo muy fuertes que interactúen de manera muy eficiente con esas partículas. Esto tiene aplicaciones muy importantes en biosensado. ¿Por qué? Porque si imaginaros que yo tengo algo que es muy difícil de detectar porque la cantidad de lo que hay es muy pequeñito, si yo magnifico el campo usando una metasuperficie resonante, lo que voy a hacer es que ese efecto se magnifique también, ¿vale? Entonces aumenta la sensibilidad de los sensores y esto tiene aplicaciones en muchos, dependiendo de la frecuencia a la que se quiera, dependiendo de la frecuencia de la aplicación, pues se pueden detectar unas cosas u otras, pero hay mucho interés, por ejemplo, en el campo del biosensado, ¿vale? Y aquí podéis ver, por ejemplo, uno de estos, cómo se ve magnificado con un poco de zoom las metasuperficies y cómo sería un sistema de sensado basado en metasuperficies. Y ya para terminar, vamos a ver un poco, hemos visto lo que ha habido, pero vamos a ver un poquito también cuáles son los intereses, porque hemos dicho, queremos controlar las propiedades para conseguir la funcionalidad que yo quiero, pero las metasuperficies no solo se quedan ahí, porque es que aparte las puedo hacer reconfigurables. Puedo hacer que mi metasuperficie no sea estática, es decir, que hoy tenga una funcionalidad, pero dentro de un tiempo la puedo cambiar, o dependiendo de las condiciones la puedo cambiar. Y eso se consigue introduciendo elementos activos en la metasuperficie. Por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto, se introduce mediante los procesos de fabricación materiales como los materiales de cambio de fase, que yo puedo cambiar entre su fase amorfa y su fase cristalina. Ese cambio me produce un cambio en las propiedades electromagnéticas y afectan a la respuesta electromagnética del conjunto. Y entonces puedo conseguir, por ejemplo, metasuperficies que sean programables. Os podéis imaginar, por ejemplo, un holograma en el cual yo puedo grabar, puedo programar la imagen. O una de esas metalentes en el cual yo puedo programar y definir cuál es el punto de focalización. Eso es algo que no se puede conseguir con materiales naturales. Hay diversas maneras de reconfigurar. Aquí os pongo pues, ejemplos de ellos. Podemos reconfigurar de manera eléctrica, podemos excitar con portadores, tenemos materiales de cambio de fase, actuadores mecánicos, tenemos también control magnético, puedo aplicar un cambio magnético y eso me genera un cambio en la estructura. Puedo también cambiar el entorno o el sustrato donde deposito mis metasuperficies, por ejemplo, los cristales líquidos. Yo les aplico un cambio de un voltaje y cambia la cristalización interna, me cambia las propiedades, puedo reconfigurar mi metasuperficie. Puedo dopar de manera química o usar efectos ópticos no lineales. Y ese es, yo creo que uno de los intereses actuales más grandes en el campo de las metasuperficies. Y un paso más allá, no solo controlar las propiedades, sino además hacerlas que sean reconfigurables, que no sean estáticas, que se adapten. Y con esto me despido ya de la mejor manera posible con una foto de mis compañeras también celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que muchas gracias a todos por participar en esta charla. Me vais a permitir que enchufe la luz, que me he quedado a oscuras. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta interesantísima charla. Si tenéis preguntas, por favor. Bueno, hay un comentario. Gracias, magnífica charla. Te dicen. Gracias. De nada. A vosotros. Bueno, mientras la gente se anima, igual te voy preguntando yo alguna cosa así general, Ana, si no te importa. Sí, claro, por supuesto. Mira, quería saber, porque los diseños, o sea, las predicciones que hay dentro del campo de metamateriales ópticos en general son interesantísimas, ¿no? Y son realmente imaginativas. Pero me pregunto, o sea, muchas veces los diseños que uno ve son extremadamente sofisticados y me pregunto a qué distancia están las realizaciones experimentales de las predicciones teóricas que hay. O sea, ¿hay un desfase muy grande o realmente la tecnología está siguiéndole el paso a la teoría aquí?
Yo te diría que sí. O sea, los avances en nanofabricación son muy grandes y a día de hoy estas estructuras nanométricas se pueden construir con relativa facilidad. Y aparte son procesos de fabricación que son compatibles con la producción a escala. Con lo cual, muchos de ellos, o sea, a ver, no están... A ver, hay metasuperficies ya en dispositivos comerciales en diferentes rangos de frecuencias. Hay dispositivos, por ejemplo, en aplicaciones para LIDAR, metasuperficies incluso reconfigurables. Y, y yo creo que a día de hoy ya no es solo un concepto como el primer manto de invisibilidad que estará en una baldosa de algún laboratorio. No, no, yo creo que en ese sentido se ha hecho mucho esfuerzo en que, como dices tú, la tecnología avance a la vez que avanzan los conceptos teóricos. Muy bien, gracias. Mira, pregunta, bueno, hay algunos comentarios más felicitándote, por cierto, pero me voy a centrar en la pregunta que hay escrita aquí, que es, pregunta Manuel Gómez, ¿cuáles son tus campos de investigación? Muy interesante la pregunta. A ver, dentro, como he dicho, o sea, el mundo o el concepto de los metamateriales o de las metasuperficies es tan amplio que al final lo puedes aplicar a diferentes problemas. O sea, a mí yo lo que hago es básicamente estudiar con metasuperficies que me permiten ciertas transformaciones de onda, por ejemplo, controlar la dirección de propagación. Y luego pues se buscan aplicaciones. Las puedes aplicar, por ejemplo, al caso acústico, puedes hacer holografía acústica, por ejemplo, para diagnóstico médico, o el mismo concepto a nivel conceptual te lo puedes llevar a frecuencias ópticas y hacer un holograma en el visible. Entonces, yo creo que una de la belleza que tiene el campo de los materiales, de los metamateriales, que son conceptos tan generales que te lo pasas súper bien yendo de una aplicación a otra. Gracias, Ana. Mira, hay otra pregunta que hace Carlos Molero relacionada con la reconfiguración. Pregunta exactamente, ¿cuál sería el método más eficiente de entre ellos? ¿Crees que el grafeno tendría futuro como material reconfigurable? Vale, el grafeno se ha propuesto y se ha usado y se usa como material reconfigurable. Yo creo que no hay un material reconfigurable estrella en el sentido de que siempre tienes que ver tu aplicación en qué frecuencias trabaja y qué propiedades tiene ese material en esas frecuencias. El grafeno es un material que sus propiedades son muy dispersivas, entonces dependiendo tú el rango de frecuencias en las que estés, pues puede cumplir una funcionalidad o otra. Yo creo que tiene muchísimo potencial, muchísimo potencial. Ejemplos, por ejemplo, con los que yo he trabajado con grafeno, se pueden hacer absorbentes reconfigurables, por ejemplo. Materiales que están también teniendo mucho impacto en el mundo de las metasuperficies, los materiales de cambio de fase. Incluso el G7 es un material muy comercial que nosotros tenemos, por ejemplo, en los discos de los CDs, pero hay materiales de cambio de fase más, no, yo no diría a lo mejor más sofisticados, pero que se pueden aplicar de una manera más fácil al mundo de las metasuperficies. Y luego a mí me interesan, por ejemplo, mucho, me molaría mucho, o sea, poder especializarme quizás un poquito más en actuadores mecánicos. O sea, aprovechar todas esas herramientas de nanofabricación que hay a día de hoy para poder hacer actuadores nanomecánicos que te permitieran controlar esa geometría física de la metasuperficie. Muy interesante. Mira, hay otra pregunta en línea con la que te hacía yo antes. Es un comentario que entiendo que genera alguna respuesta, que es que fabricar estas estructuras, dice Manuel Gómez, no es tan sencillo, al menos en un laboratorio, y que si no habría que recurrir a, pues supongo que a facilities donde fabricar como las que se emplean para hacer chips, ¿no? Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. A ver, no es un proceso trivial que puedas hacer a nivel casero. A frecuencias visibles, a frecuencias de las ondas electromagnéticas en el visible. Pero es verdad que esas tecnologías de fabricación de chips fotónicos a día de hoy son un hecho. O sea, esa tecnología está ahí. Muy bien. Ha entrado alguna pregunta por el chat también y otra, pero voy a seguir un momentito con la que había aquí. Continúa, de hecho, Manuel Gómez diciendo que en el fondo los Twisted 2D son reconfiguraciones, en cierto modo, ¿no?
bueno, es un comentario. Supongo que Sí, sí, ¿no? sí, Efectivamente. sí. De hecho, Muy bien. yo creo que ahí hay un punto en el cual las dos comunidades como que hay un interés común en estudiar ese tipo de estructuras. Sí. Bien. Hay una pregunta de Amadeu Griol, en donde, además de felicitarte, pregunta ¿cómo se podría hacer una metasuperficie de banda ancha? Muy interesante pregunta. Muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Em, a ver, hay diferentes maneras. Una de ellas, puedes jugar con estructuras más complejas y optimizar la respuesta en todo el ancho de banda. O sea, en vez de trabajar como trabajamos, por ejemplo, muchos de los trabajos que yo he hecho, tú te focalizas en una frecuencia y lo que quieres es 100% de eficiencia en esa frecuencia. Entonces, se puede sacrificar cierta eficiencia un poco en favor de aumentar el ancho de banda. Pero en ese sentido, yo voy a decir que, aunque a día de hoy esa tecnología no esté madura, una de las maneras fundamentales de romper la limitación de ancho de banda es controlar de manera temporal las propiedades del material. Es decir, que tu material no sea estático, pero no reconfigurable, que varíe con una dinámica parecida a la de la onda que lo ilumina. ¿Vale? Entonces, de estas maneras puedes controlar la dispersión de los materiales. Es una rama de la investigación que todavía no está madura, hay mucho que desarrollar a nivel incluso teórico, conceptual, pero yo creo que lo más interesante que hay en ese sentido es ir a la raíz del problema. O sea, el problema de la dispersión de las metasuperficies viene por las propiedades temporales, entonces controlándolas podríamos intentar evitar ese límite conceptual que tienen. A ver si soy capaz de que se enchufe. Vale. Problemas del directo. Hay otra... bueno, perdón, un comentario sobre esto. Realmente, claro, una de las limitaciones que siempre hay en este tipo de diseños es que afectan normalmente a rangos de longitud de onda muy, muy estrechos, ¿no? O sea, funcionan perfectamente, pero solo para eso, ¿no? Entonces, a veces, bueno, para algunas aplicaciones no es un problema, para otras, efectivamente. Y sospecho que lo será para la siguiente pregunta, que es, bueno, pregunta, creo que es Julia, si los recubrimientos que hay, que se le dan a los aviones, que se crean para los aviones para que no sean detectados. Bueno, ¿cómo funcionan? Pregunta. A ver, intentar bajar la observabilidad de un dispositivo se puede hacer de muchas maneras. O sea, si bien conseguir un manto de invisibilidad perfecto es algo complejo, para que sea 100% invisible, tú lo que normalmente yo creo que se hace es tú analizas cómo te van a detectar, cómo te ven y entonces intentas un poco jugar en ese sentido. Tú puedes intentar, por ejemplo, limitar la reflexión. Es decir, yo me pongo en mi avión que haya partes que absorban, ¿vale? Eso, por ejemplo, va a evitar que las ondas reflejadas se detecten, pero te va a generar una sombra detrás. Lo que quiero decir es que entre esa solución ideal del manto de invisibilidad, que tiene limitaciones fundamentales muy grandes, o sea, porque al final el ancho de banda también está limitado por el tamaño que tú quieres ocultar, con lo cual no es una cosa que yo me la imagine en aviones, no. Pero sí que es verdad que hay técnicas que permiten que seas menos observable, no invisible, pero menos observable. Y en muchos de esos casos la absorción es una solución. O sea, jugar con la absorción para limitar la observabilidad de un objeto. Muy bien. Bueno, creo que no han entrado nuevas preguntas. Hay una pregunta sobre biosensores, pero no estoy seguro cuál es la pregunta. Lo único que está escrito es los biosensores. Así que supongo que será escrita ahora. Esperamos un momentito, ¿vale?
No sé si nos quieres comentar algo sobre el diseño de los biosensores, Ana, mientras... Sí, a ver, los biosensores no es un campo en el cual haya trabajado de manera activa, pero básicamente la filosofía es generar estructuras altamente resonantes que un poco magnifiquen cómo la luz interactúa con esas sustancias que están en cantidades tan pequeñas que cuesta interactuar. Vale, en Mm, concreto, lo que pregunta Manuel Gómez es, los biosensores son en principio dieléctricos, no plasmónicos. Y si puedes ampliar un poco sobre el trabajo de Shalayev y Voltaseva. no sé qué trabajos tiene en mente Manuel. O sea, yo he visto, por ejemplo, también estructuras plasmónicas para biosensado. O sea, no solo dieléctricas. Aunque es verdad que las dieléctricas, como he dicho, tienen la gran ventaja de que tienen menos pérdidas, con lo cual a lo mejor para el sensado sean más eficientes que las plasmónicas. Pero tradicionalmente han sido plasmónicas y hay buenos resultados. Hay también sensado que se basa en estructuras a lo mejor quizás un poco más tradicionales como la transmisión extraordinaria. Hay diferentes opciones, pero yo creo que un poco también hay que volver también a la pregunta de depende de lo que quieras sensar o depende de lo que quieras detectar, vas a tener que trabajar en un rango de frecuencias u otro. Y no es lo mismo intentar implementar, por ejemplo, un sistema de detección en infrarrojos que detectarlo, que implementarlo en terahercios. Entonces, un poco lo que te marca siempre la pauta a seguir es el material que tú quieres detectar, que tenga una respuesta interesante en el espectro que tú vas a trabajar. Claro. Sí, de hecho añade Manuel que efectivamente lo tradicional es usar metales, pero que Mm, el uso de dieléctricos evita pérdidas y calentamiento. mm, Que es así, ¿no? mm. Muy bien. Bueno, Ana, pues no tenemos más preguntas. Te quiero agradecer otra vez que nos hayas dado esta charla tan interesante y que ha dado un panorama extraordinario de todo el potencial y toda la actividad, ¿no?, que hay en tu campo de investigación. Y, bueno, perdona que está entrando alguna cosa más aquí. No. Bueno, pues nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia y esperamos veros en las próximas charlas. Y de nuevo, Ana, pues muchísimas gracias, ¿vale? Por este seminario. Vale, hasta luego. Hasta luego a todos.